Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar live de American Registrar. El día de hoy estamos transmitiendo desde Monterrey, aquí en las oficinas de ARMS, y en México, desde las oficinas de nuestro director técnico, Martín Mancilla, que nos acompaña en esta ocasión, pues para charlar sobre un tema, yo creo que muy importante y relevante para todos ustedes, las auditorías remotas. Es una modalidad que no es nueva, no es un invento, sino es una herramienta que está disponible para mantener ahora sí que la continuidad del trabajo que se viene realizando en sistemas de gestión. El día de hoy, así como todos los martes a las 4 de la tarde, empezamos a transmitir estas sesiones y obviamente pues agradecemos básicamente a nuestras autoridades en ARMS que nos permiten trabajar con estas herramientas. Pues quisiera compartirles un poco sobre Martín Mancilla. Como les comentaba, es nuestro director técnico. Y pues bueno, él cuenta con una licenciatura químico farmacéutico biólogo, una maestría en gestión educativa, es perito tanatólogo de la STPS, supervisor de laboratorios farmacéuticos, ha sido responsable sanitario ante la COFEPRIS, evaluador del conocer en competencias laborales, evaluador del desempeño docente, auditor de sistemas de gestión, evaluador del Sistema Nacional de Bachillerato y es tutor de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, pues esta es una pequeña reseña del currículum de nuestro director comercial, de nuestro director técnico, que el día de hoy, junto con una servidora que está a cargo de la parte comercial, estaremos trabajando el tema de las auditorías remotas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra charla. Perdón, voy a conectar aquí nuestra presentación. Martín, te invito a que abras tu micrófono y tu cámara. Si estás por ahí, para que demos inicio a la charla del día de hoy. Gracias. Sí, gracias. Si me permites, Martín, así como todos los martes, vamos a trabajar en algunas dinámicas que ustedes, que ya nos acompañan de hace tiempo, conocen. Una de ellas es básicamente que en la barra, más bien, en la parte baja de su pantalla, si están trabajando desde su PC o su laptop, les aparecen dos o tres iconos con los cuales vamos a estar interactuando. Uno de ellos es un combo de preguntas y respuestas, que son como dos burbujitas, que en su menú puede estar en español y diga preguntas y respuestas, o que aparezca con las iniciales FAQ de Frequent Asked Questions. Les vamos a pedir, y entendiendo la importancia que tiene este tema para ustedes, es que así como vayan teniendo las dudas o inquietudes que quieran resolver el día de hoy, vayan usando ese combo y vayan poniendo todas sus preguntas o todas las dudas que puedan ir saliendo a lo largo de la charla. Al finalizar, vamos a tener este espacio de interacción para poder resolver cada una de las situaciones que se van presentando. Ahora, también vamos a hacer uso de las votaciones. Esto es una herramienta que empezamos a usar desde hace 2 martes y nos ha ayudado a poder identificar de mejor manera a nuestra audiencia y de esta manera poder tener respuestas puntuales y sobre todo para nosotros que estamos como oradores, también tener una idea clara de para cómo podemos complementar adicionalmente su participación. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy yo los estaré acompañando con Martín para guiar esta charla. Martín, ahora sí te cedo el micrófono, tú nos indicas cuándo iniciamos. Gracias, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a estos eventos de webinar que la Dirección Comercial de ARMS ha preparado para todos ustedes, en donde se presentan exposiciones de sumo interés de manera organizacional y personal. En esta tarde vamos a
a platicar un poco, a charlar un poco sobre las auditorías remotas. Para esto vamos a dividirlos en varios momentos y esta plática la vamos a dividir en qué son las auditorías remotas, primeramente, ¿sí? ¿Qué sustento legal lo soportan? Porque parecería que pueden ser débiles comparados con una auditoría presencial. El proceso general de auditoría de ARMS, específicamente el proceso de certificación, cómo estamos considerando desde ARMS estas auditorías y cómo entran a nuestro proceso, tanto de auditoría como de certificación. ¿Qué recursos son necesarios para poder realizar estas auditorías? Por otro lado, vamos a revisar las ventajas y las desventajas de las mismas y finalmente trataremos de aclarar las dudas que se puedan presentar a lo largo de esta charla. Por lo mismo vamos a tratar de exponer de manera rápida y expedita lo referente a la parte teórica para poder dejar más tiempo a las inquietudes que tengan ustedes. De nueva cuenta les damos la bienvenida y bueno, pues vamos a iniciar primeramente con una pregunta. Queremos que nos contesten un pequeño cuestionario. Si lo podemos poner, Edith, el cuestionario. Claro que sí. Bueno, como les comentábamos, vamos a iniciar la interacción. Les vamos a pedir que en su pantalla va a aparecer una votación. Vamos a dar unos 10, 15 segundos para que puedan apoyarnos con estas nuevas preguntas. Adelante. Bien, nos interesa conocerlos y por favor indiquen a qué tipo de industria pertenecen. Gracias. Vamos a dejar un poquito más de tiempo. Sí, pareciera que tenemos por ahí algunas situaciones con internet, pudiera ser. Sí. Sí. Muy bien, estamos viendo que el sector educativo, tenemos muchos amigos del sector educativo. Así es. De la industria petroquímica, manufactura. Auditores internos. Tenemos también la industria manufacturera, muy bien. La industria privada. La industria de servicios y de transporte, bienvenidos. Bienvenidos. Perfecto. Por esta tarde, esta encuesta se la lleva el sector educativo. Bien, aquí estamos presentando los resultados. Ahora sí, vamos a pedirles por favor para que se quite la pantallita que están viendo, darle en la crucita de check y de esa manera ya desaparece la votación. Pues Martín, tenemos una audiencia obviamente de la parte educativa muy fuerte, pues es uno de los pilares que tiene ARMS, pero de cierta manera también tenemos otras industrias y seguramente va a ser muy enriquecedor toda la información que vamos a ir generando. ¿Sí? Claro que sí. Pues vamos a iniciar, Edith, ¿me puedes poner la presentación, la pantalla la lámina número 2, por favor? Claro que sí. Perdón, aquí tengo un problema técnico con mi laptop, pero aquí está, la agenda. Como comentaste, va así muy rápidamente para no tomar mucho tiempo en esto, pues vamos a estar trabajando, como bien comentabas, definiendo primeramente qué es una auditoría remota. Veremos la parte del sustento normativo, para después entrar ya en lo que es el proceso general de auditoría, el proceso de certificación, como lo concibe ARMS como organismo de certificación, que son las partes importantes para esta sesión, así como los recursos y los beneficios y desventajas de tener una auditoría remota. Las recomendaciones que se entregan para efectos de tener un ejercicio exitoso y la parte medular, preguntas y respuestas. Nada más te doy un pequeño antecedente. Desde días atrás empezamos a recibir inquietudes vía correo electrónico de preguntas que quieren
ser contestadas el día de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto, pues entonces demos inicio a la primera parte. Adelante. Como esta plática es interactiva, vamos a hacerles otra pregunta. Si la tenemos preparada por ahí, Edith, la pregunta, ¿qué Claro que diferencia sí. existe o qué se entiende o es lo mismo remoto o virtual? ¿Tenemos esa pregunta, Edith? A ver, permíteme, creo que sí. ¿Sabes qué? No se cargó esta pregunta. No, la lanzo al aire. Ujú. Ustedes pueden ir contestando, En ¿sí? el chat, no en el de preguntas y respuestas, sino en el chat nos pueden compartir sus opiniones. ¿La auditoría remota es igual a una auditoría virtual? Así es. Mientras nos contestan, ¿qué te parece si vamos trabajando el concepto? ¿Te parece? Muy bien. Virtual y remoto es diferente. Suena igual, pero es diferente. La principal característica o la principal diferencia entre lo virtual y lo remoto es que lo virtual es anacrónico. Son actividades anacrónicas. Y lo remoto, lo único que cambia es el medio de comunicación. ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos empezar a definir qué es una auditoría remota a diferencia de una auditoría virtual. ¿Sí? La Ujú. auditoría remota hace referencia al uso de la tecnología, repito, el medio de comunicación es diferente y se utiliza cuando no se puede tener una entrevista cara a cara en este caso, si hablamos de auditoría, con el entrevistado o con el cliente. Vamos a utilizar entonces una herramienta tecnológica para que podamos tener este contacto. Esa es una auditoría remota. La auditoría virtual, ¿sí? Se puede utilizar cuando no se tiene un espacio físico y solamente se tiene un espacio en la nube, ¿sí? Pero repito, la primera característica y la diferencia sumamente marcada es que la parte virtual es anacrónica, es decir, yo puedo revisar evidencias a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, mientras tanto en la auditoría remota existe un tiempo determinado para poder realizar ciertas actividades. Ahora, nos vamos al sustento normativo. Esta parte es importante porque estamos acostumbrados a que si no veo al auditor, si no siento esa adrenalina de estar frente al auditor, desde que llega el auditor, desde que me dan la fecha de auditoría, ya se empieza a sentir esa adrenalina y ya esa emoción. Si no lo veo, pues pareciera que no funciona o que es poca seria la auditoría. Déjenme les digo que con la auditoría remota se siente igual o más adrenalina. Desde que dan la fecha de auditoría, empezar a preparar las situaciones, ver qué pasa, ¿sí? Es una, ¿cómo le podemos llamar? Permítanme utilizar la palabra angustia para algunas organizaciones, ¿sí? Para otras es todo un gozo, pero la adrenalina se siente. Empezamos a preparar situaciones, empezamos a hacer planificación de cómo se va a llevar a cabo la auditoría hasta el momento de que esta llega a su desarrollo. Pero, ¿qué sustento es el que tienen las auditorías? Bueno, existen muchos documentos mandatorios para los organismos de certificación que nos hablan de las auditorías remotas. De los que ustedes conocen y tienen a la mano, pues es la norma 19011. La auditoría remota se tiene que apegar exactamente a todo lo que menciona la 19011. Repito, la diferencia entre una auditoría presencial y una auditoría remota simplemente es el medio de comunicación que se va a utilizar. Ese es uno de los documentos que se utiliza.
a nosotros como organismo certificador nos rige la norma 17021, parte 1, ¿sí? En el apartado de auditorías también nos hace mención sobre auditorías remotas, pero existen otros documentos más importantes. Está, por ejemplo, el MD, es un documento mandatorio que menciona, bueno, el documento se llama Documento Obligatorio para el Uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación para fines de auditoría y evaluación. Existen otros documentos como el IAP 3, que se llama Documento Informativo para Gestión de Eventos o Circunstancias Extraordinarias. Desafortunadamente, tuvimos que llegar a la pandemia, o más bien como resultado de la pandemia, se empieza a hacer uso de este tipo de auditorías. Es un evento extraordinario, hay un documento para él que se llama así precisamente, Documento Informativo para la Gestión de Eventos o Circunstancias Extraordinarias. Existen otros como, les repito la norma, existe el MD12, que son las técnicas de auditoría remota, entre otros. Por lo tanto, quiere decir que una auditoría remota tiene toda la validez de una auditoría presencial. Otro tema importante es nuestro proceso general de auditoría. Los auditores internos, que veo que tenemos aquí algunos auditores internos, bueno, pues una vez que han organizado su programa de auditoría, es exactamente lo mismo, se hace su plan de auditoría, se preparan todos los materiales, ¿verdad? ¿Sí? Se tiene contacto, en este caso nosotros tenemos contacto previo con el cliente para acordar el tipo de auditoría, las fechas, los recursos que se van a utilizar, ¿sí? Y se inicia la etapa de apertura, ¿sí? Está la reunión de apertura y igual, así como estamos ahorita conectados con la tecnología, el auditor tendrá que hacer su reunión de apertura. Pueden estar conectados en un mismo sitio o pueden estar conectados en diferentes sitios, aquellos que van a participar, ¿sí? Se les pasa su lista de asistencia, obviamente esta lista de asistencia se le envía al responsable, quien va a atender la auditoría, y se firma, ¿sí? Si tienen firma electrónica, se firma electrónicamente y se regresa como evidencia de la reunión de apertura. Y se sigue el mismo protocolo que menciona para nosotros la 17021, ¿sí? En el apartado 9 sobre auditorías, y se tiene que seguir también lo que se señala, la 19011. Se levantan las evidencias, se van recopilando las evidencias, ¿sí? De acuerdo a nuestro proceso. Se van recopilando las evidencias. Se puede entrevistar a las personas, ¿sí? Por este medio. Se les pueden hacer preguntas, se pueden hacer comentarios para identificar o verificar algunas situaciones, ¿sí? Se levantan los hallazgos o las no conformidades si existieran, se elabora un informe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes ya conocen bien este proceso. Se hace la reunión de cierre, ¿sí? Y se les manda vía correo, vía imagen, vía WhatsApp, el informe de auditoría. Y igual, si ustedes están en descontento con alguna no conformidad levantada, ¿sí? Es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Por eso les digo que es más emocionante, llamémoslo así, una auditoría remota, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de la misma. Se cierra la auditoría como tal, ¿sí? Y pasamos entonces a nuestro proceso de certificación. Bien, Martín, ¿me permites hacer una pausa aquí? Por supuesto. Bueno, de la pregunta que lanzamos sobre si la auditoría remota y la auditoría virtual es lo mismo, en general, nuestra audiencia identifica que son diferentes. Técnicamente podrían, o sea, entienden que podría tener alguna relación, pero
sí están claros que es diferente. Adicionalmente, sí, por ahí nos también comentan, y te comparto ya este tema, también ha causado algunas preguntas que en un momento más se va a poner a disposición tuya para ser contestadas. La situación básica y para continuar con el proceso de certificación es que, pues, sí son diferentes. La inquietud ahora, y la vamos a resolver al final, como comentaba, es si una puede ser complemento de la otra, ¿verdad? Sí, estoy leyendo las preguntas y Israel Amir, ¿sí? Menciona esto que acabas de, de decir, si es posible combinar un ejercicio de auditoría. Bueno, en auditorías que genera el organismo certificador, en este caso AMS, no. En auditorías internas, sí. Es muy común, ¿sí? Se organizan y a veces se queda pendiente la revisión. Entonces, si yo tengo acceso a la nube, a mi servidor, como auditor interno, puedo revisarlo en cualquier otro momento. Sí puede haber una combinación de las dos. ¿Sí? Así es. En el caso de Elizabeth Molina, ¿cómo se firma la asistencia en caso de no tener una firma electrónica? Generalmente, pues lo hacemos igual, imprimimos la hoja, lo firmamos y lo escaneamos. ¿Sí? En caso de tener una firma electrónica o una clave por trabajador, ¿sí? Se puede realizar. Y finalmente, Estela, esperemos que ya se haya conectado, perdió el audio. ¿Sí? Sí. De hecho, iba a hacer una breve pausa para comentarles. Estamos viendo que algunos de ustedes pudieran tener alguna dificultad técnica vía Zoom. Comentarles que estamos transmitiendo en vivo, en tiempo real, vía Facebook. Entonces, podría ser una opción que pueden explorar en caso de que tengan alguna dificultad técnica en esta sesión Zoom. Martín, adelante. Bien. Vamos a pasar entonces, como consecuencia de la auditoría, ¿Sí, Martín? Martín, ¿estás ahí? Bueno, pudiéramos estar teniendo algunas dificultades técnicas con la conexión de Martín. Básicamente, en el proceso de auditoría, que ahora sí le compete a ARMS, el hecho de tener una auditoría remota no modifica ni altera el proceso que ya tenemos establecido como organismo de certificación. Todo inicia, y ustedes lo saben muy bien, a través de un programa de auditoría, el cual, aunque la auditoría se programe de forma remota, se sigue solicitando de parte nuestra hacia ustedes los mismos requisitos de documentación para generar el plan de auditoría. Posterior a la elaboración del programa de auditoría, pues obviamente se da un inicio a la auditoría, se hacen las preparaciones de las actividades de la auditoría, tal cual sigue el procedimiento y como ustedes lo han vivido en una situación presencial. De igual manera, se genera la realización de las actividades de auditoría de forma natural, aunque no estemos todos en el mismo lugar. Se hace la preparación y la distribución del informe de auditoría, se realiza la finalización y obviamente, pues obviamente habrá que dar un seguimiento de de las actividades que hayan quedado pendientes como no conformidades o como observaciones que requieran la atención de parte de ustedes, para que al final se
se llegue a una toma de decisión si es que este 6.7 llega a estar presente como resultado de su auditoría. ¿Sí? En caso de que hubiera una no conformidad menor o una no conformidad mayor, o que se haya requerido la evidencia de algún elemento para entonces sí llegar a la certificación. ¿Sí? Con esto lo que queremos comentarles es que el proceso como tal para la forma y los estatutos que tiene establecidos ARMS, no hay una alteración de cómo se lleva a cabo la auditoría. Lo único que es diferente es el formato en el que se entrega la auditoría, que sería de forma remota, como ya Martín nos ha explicado al inicio. No estaremos cara a cara, pero tenemos esta comunicación a través del uso de la tecnología. Bien, estoy de Martín, regreso, Edith. ya regresaste, perfecto. Sí, nada más, si me activas la cámara, por favor. Ah, perfecto, pensé que habías decidido no, que no te viéramos. Permítame tantito. Si quieres continuar mientras hago esta activación, Sí. adelante. Perdón, recuerden nada más que la tecnología no tiene palabra y es de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, revisemos nuestro proceso de certificación. Una vez que el auditor termina de recopilar la evidencia, ¿sí? Igual tiene que hacer su informe, se lo entrega a la organización, él prepara todo el papeleo y nos lo manda a nosotros, a todos los registros de auditoría, ¿sí? En este proceso conformamos el expediente del cliente que esté todo completo, que no le falte nada. Una vez que está completo, pasa al comité de certificación. Les recuerdo que nuestro comité sesiona el segundo martes de cada mes. Esto es importante recalcarlo porque si en caso de que una organización llegase a tener no conformidades y las conformidades, la resolución de las no conformidades las envía después de ese tiempo, tendrá que esperarse hasta el siguiente mes que se reúne el comité para poder revisar su caso y liberarlo si así procede. Entonces, reitero, nuestro comité de certificación sesiona el segundo martes de cada mes. Una vez que sesionan, ellos elaboran el dictamen, ¿sí? Y los dictámenes pueden estar en función de la certificación, si es una empresa de nuevo ingreso con nosotros, puede ser un dictamen de mantenimiento del sistema, puede ser un dictamen de suspensión y de cancelación en caso de que se alteren o se interrumpan los acuerdos estipulados previamente. Puede ser un dictamen de transición favorable o de transferencia favorable para el sistema. Y que ya es de entrar en el proceso de certificación, ¿cierto, Martín? Sí, así es. Ahora sí, ¿ya puedes activar tu cámara, por favor? Ok, déjame checo. Bien, bueno, en la filmina anterior hablábamos del proceso de auditoría, en donde, pues obviamente, el proceso como tal, que es la solicitud de la información, los requerimientos, la elaboración del plan, se genera de la misma manera como si fuera estuviéramos haciendo un ejercicio en sitio, ¿sí? Cara a cara. En el proceso de certificación se involucra un poquito de este recuento que nos comentabas ahorita, Martín, en donde ya el proceso de certificación como tal, para efectos de una auditoría remota, ya sea de vigilancia o de recertificación, pues maneja el mismo, o sea, el proceso de certificación es el mismo, no se altera porque tengamos una auditoría remota. ¿Es así? Así es. El proceso de auditoría y de certificación no se ven alterados para nada en caso de que se esté llevando a cabo una auditoría remota, ¿sí? Y básicamente yo creo que es importante porque
en las preguntas frecuentes, que las vamos a ver en un momento más, hablamos de los eventos como una certificación nueva, una recertificación, una auditoría de mantenimiento y también los casos en donde haya empresas que decidan hacer un cambio de casa certificadora, que es donde entra la transferencia, o ahorita que tenemos algunas normas que están en transición, como es la ISO 50001, que está migrando a la versión 2018, o quienes tienen su sistema OSHA 18001, que en este año tienen que empezar a migrar a ISO 45000. Todos estos eventos, así como están, se pueden realizar llevando a cabo la auditoría remota. ¿Es así, Martín? Así es. Muy bien. Creo que la parte que no entra muy en estos supuestos que platique es la parte de la suspensión y la cancelación. Esto lo podemos ver en las preguntas frecuentes porque son dudas que van a salir. ¿Te parece? Así es, me parece bien. Muy bien. Continuamos. Bien, pasemos entonces a esta parte importante. Los requerimientos para realizar una auditoría. ¿Cuáles son? Bueno, los hemos dividido en dos apartados. Uno, los que necesita la organización cliente y otra, la que necesita la casa certificadora o auditor. Revisemos los primeros. El primero es establecer el medio por el cual se facilita la realización de la auditoría. Puede ser una videoconferencia, usando tecnologías como Webinar, Webex, Zoom, Team, GoTo, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de las características que tenga el cliente. El segundo es contar con un equipo tecnológico para llevar a cabo la auditoría remota, es decir, que se tengan micrófonos o cámaras, computadoras, celulares inteligentes, ¿sí? Porque ya todavía existen personas que utilizan de los celulares sencillos y pues esos no nos sirven mucho. Verificar el acceso a Internet que les permita mostrar la información de la empresa, preparar fotografías, videos de recorridos por las instalaciones, entre otros. Indicar el día y la hora para realizar pruebas en la plataforma antes de la realización de la auditoría remota. Si no, se pueden presentar casos como el que se acaba de presentar en este momento. Si ensayamos, si lo verificamos, pero repito, la tecnología no tiene palabra, pero sí hay que estar, es parte del análisis de riesgos que tenemos que considerar al momento de hacer una auditoría remota. Y de preferencia, preparar una carpeta compartida en su Google Drive o en algún otro servidor para subir los registros de las auditorías, como pueden ser fotografías, videos, procesos, registros, entre otros. Por parte del organismo certificador o del auditor, este primer punto es importante. El auditor debe de tener la competencia para llevar a cabo auditorías de este tipo. Si ya tiene la competencia como auditor, entonces ahora hay que pues desarrollarle las competencias tecnológicas, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo esto. Es decir, que no se diga, me falló el internet y pues ya se acabó, ¿no? O es que yo no sé manejar, yo lo único que sé manejar es el Skype, por ejemplo. Pues sí, pero ya hay otras plataformas, entonces tendría que estar bastante actualizado el auditor para poder utilizar cualquiera de las que tenga o proponga el cliente, ¿sí? Se tiene que realizar una evaluación preliminar para identificar las características para ser evaluado por este medio, precisamente por el uso de la tecnología y por las características. Si se tienen todas la tecnología necesaria, no hay problema. Contar con un equipo tecnológico, ¿sí? Para llevar a cabo la auditoría. Micrófonos, cámaras, computadoras, celular. En ocasiones se necesitan videocámaras o si tienen el celular inteligente es más que suficiente porque se tienen que hacer recorridos, ¿sí? Para que el auditor pueda ver las instalaciones
cuando son requeridos que se hagan recorridos. Verificar el acceso a Internet que les permita mostrar la información de la empresa. Yo les iba a decir que aquí no hay problema porque todo es territorio Telcel, pero creo que no estoy tan convencido ya de eso. Y finalmente, todo esto tiene que basarse en un plan de auditoría. La auditoría remota no llega al azar ni porque se le va a ocurrir al auditor ni a ver qué puedo revisar. La auditoría remota también está basada en un plan de auditoría. ¿Cuáles son los riesgos? Martín, ¿Sí? perdón, antes de que continuemos, yo creo que también es importante, pues, en esta cuestión de cómo se va blindando la confianza de la realización de auditorías remotas desde el organismo certificador hacia ustedes clientes, es que básicamente, así como ustedes tienen ciertos, o sea, van a tener que cumplir ciertos requisitos que ya mencionó Martín como organización, el organismo de certificación, como lo es ARMS, ha estado trabajando en la capacitación de los auditores para que puedan hacer uso de la tecnología y que den seguimiento del plan tal cual debe de ser y que las evidencias que se requieran presentar de forma remota o de forma, ya sea en imágenes, documentos, sean las adecuadas y que cubran los puntos que se marcan en el plan de auditoría. ¿Es así, Martín? Así es, así es. Sí, en esta preparación del portafolio o del expediente, sí es muy preciso lo que el auditor les tiene que pedir que se preparen, ¿sí? Para que se tenga ahí la evidencia a la mano. Esta es una ventaja, porque si ustedes recuerdan en las auditorías que se les han realizado, en ocasiones el auditor pide un registro y a veces este registro, por lo que ustedes muestran, los lleva a revisar más registros, ¿sí? Entonces el auditor es muy específico de decir, no sé, voy a poner un ejemplo, me enseñas el registro de la competencia de tus auditores internos y la última capacitación que recibieron sobre auditoría. Pues eso, ahí está el portafolio, ahí están las evidencias de mi equipo auditor, ¡pum!, se acabó. En caso de que necesitara algún otro registro, lo puede pedir, obviamente, lo puede solicitar, pero obviamente tiene que considerar el auditor también, si yo lo solicito, el tiempo que se van a llevar para poderlo ubicar. ¿Sí? Por eso es importante que el auditor diga, este es el proceso, esto es lo que voy a ver y está plasmado en mi plan de auditoría para poder realizar las auditorías. Si yo pido otro registro u otra cosa, también tengo que estar consciente de que tal vez no se tiene a la mano, lo van a buscar y entonces voy a invertir tiempo en estar solicitando cosas que no se tienen a la mano, pero sí tengo que considerar ese tiempo. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Vamos a mencionar algunos de los riesgos y de las acciones que se tomarían de manera general en este tipo de auditorías. El primer riesgo, pues es obviamente la falla de la conectividad. Si yo estoy preguntando algo y se va la línea, si ya no tengo conectividad, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues en la medida que se va recuperando la conectividad, si yo requiero tener contacto con el cliente o con el auditado, ¿sí? Pues lo que puedo hacer es llamar por teléfono, solicitando la evidencia, haciendo la pregunta, etcétera, etcétera, en lo que la conectividad se restablece. Si la conectividad falla en su totalidad, puedo reprogramar la auditoría. ¿Qué otro riesgo es el que puedo tener? Bueno, la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Sí hay que considerar que los dispositivos que vayamos a utilizar o el servidor tenga una buena capacidad para que quepan ahí nuestras evidencias. A veces se satura el servidor, etcétera, etcétera, o la capacidad no es la adecuada
y entonces ya no puedo subir todas las evidencias, versus sea un video, versus sea fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante, como una acción previa, realizar las pruebas de almacenamiento antes de la auditoría, ¿sí? Se puede enviar también la información mediante una carpeta o una nube en el Drive, o por correo electrónico. Esas son de las acciones que se pueden tomar. El otro riesgo es no realizar una auditoría efectiva. Esto impacta, y lo que acabamos de mencionar, en la capacitación del equipo auditor sobre la realización de la auditoría remota. La evaluación de cada auditor en su primer ejercicio de auditoría. Y aquí, para su tranquilidad, les debo de comentar que en AMS nos hemos preocupado porque todos nuestros auditores tengan la capacitación en el uso de las tecnologías, en primera instancia. En segunda instancia, cuando se hacen las auditorías remotas, no sé si a ustedes ya les tocó que el personal de AMS va a testificar a alguno de nuestros auditores. Cuando van a auditar a sus organizaciones, van a auditar va un testificador de AMS. En las auditorías remotas también se testifica, ¿sí? Y está ahí el testificador también unido con todo el equipo para ver el comportamiento de nuestro auditor. Tiene doble función para ver si existen fallas de conectividad, qué reacción es la que tiene nuestro auditor y ver si está capacitado. Y en caso de no suceder así, pues a auxiliar en la parte de la resolución de estos problemas. Así es que por ese lado no deben de preocuparse. Contamos con auditores capacitados, ¿sí? Y bueno, si existiera una contingencia muy fuerte, se puede reprogramar la auditoría, ¿sí? Esto es dentro de los riesgos y acciones que se pueden tomar en una auditoría remota. ¿Quieres comentar algo aquí, Edith? Bueno, sí, yo creo que aquí ya si nos extendimos un poquito más, que o sea, que es importante hacerlo, ya que hablando de los recursos que requiere las organizaciones, es decir, ustedes clientes y nosotros como organismo de certificación, están plasmados en esta filmina. Lo que también es importante es que atrás de todo esto, de los recursos, pues es obviamente toda la preparación que implica y el blindaje que se requiere para que toda la recopilación de evidencias y lo que viene siendo la auditoría como tal, pues tenga esta solidez. Entonces, yo sí quisiera reiterar un poquito esto de comentario que hace Martín en el sentido de adicionar a la capacitación que tienen los auditores, pues obviamente también nosotros como organismo de certificación nos buscamos asegurar que las auditorías se realicen en tiempo y forma. Entonces, si te ha tocado tener un testificador, es decir, que en tu auditoría, además del auditor, esté un acompañante del área de calidad de ANS, pues es básicamente porque así lo responden nuestros protocolos. Y es importante aclarar, cada organismo de certificación tendrá sus lineamientos y acompañará y reforzará y blindará su proceso de auditoría interna como considere más apropiado. En ARMS hemos considerado que es importante que cada vez que hacemos una modificación o entramos en un protocolo específico como ha sido en esta ocasión, pues obviamente se vayan generando las evidencias y también se vaya tomando ese muestreo que se requiere para asegurar la calidad. Ahora sí, creo que la parte que queremos ver y entender también son la parte de los beneficios y obviamente también las desventajas que puede tener un ejercicio como el que estamos hablando. Adelante, Martín. Ok, bien. Dentro de los beneficios, hemos mencionado 4, se pueden generar mucho más, pero son 4 los que hemos plasmado y son los siguientes. Se mejora el tiempo y el costo de desplazamiento de los auditores. El acceso a lugares cuya ubicación es difícil. Cuando accesar a una zona de alto riesgo
se complejiza, pues entonces una auditoría remota queda muy bien, ¿sí? Para evitar este tipo de situaciones. Se aprovecha la tecnología al máximo, ¿sí? Se aprovecha la tecnología al máximo y hay una comodidad tanto de auditados como de auditores, ¿sí? Dentro de las desventajas, se limita la obtención del registro y de involucramiento de todo el personal. Esto es una desventaja para los auditores. Para los auditados queda muy bien, es una ventaja, porque generalmente cuando el auditor está de manera presencial, utiliza un muestreo aleatorio y pues a quien pregunte, ¿no? Aquí no se puede generar esto, sino que se tiene registros específicos para revisar lo que se tiene y a lo mejor los creadores o los responsables del registro serán los que se les pregunte. Se limita la percepción de ciertas condiciones físicas al no tener acceso a las instalaciones, ¿sí? Y finalmente, se puede dificultar la comunicación y empatía entre el auditor y el auditado. Hay muchas más beneficios, les damos mucho más beneficios que desventajas, ¿sí? Pero todo estará en función de las características y del contexto de la organización. Así es. Aquí solo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Así como se menciona en los beneficios y algo que se ha observado en los ejercicios documentados que lleva ARMS, es que el manejo del tiempo cuando se realiza una auditoría remota es, pero muy, muy considerable. Y suponemos, como también está dentro de las ventajas, que es porque la atención hacia la auditoría, pues obviamente es más puntual. Las personas pudieran estar mucho más concentradas en resolver lo que están revisando y no tienen como un contexto donde pudieran tener alguna distracción. Ahora, si recuerdan, el título de nuestro webinar es "Las auditorías remotas llegan para quedarse", porque ahorita que comentaba Martín, las contingencias a partir del brote COVID van a seguir existiendo. No hay una vacuna, no hay una cura ahorita que diga ya estamos libres de ese virus. Y además, pues este brote nos viene a poner sobre la mesa que eventualmente puede llamarse COVID, puede llamarse de otro número, puede tener otra consistencia y que aún así, pues obviamente ya hay herramientas y hay mecanismos que están totalmente normados y que son factibles para continuar con la vigilancia del cumplimiento de las normatividades. Adelante, Martín. Sí. Vamos a continuar ya casi para finalizar esta parte teórica, llamémoslo así, y dar paso a sus inquietudes. Bien, dentro de las recomendaciones para una auditoría exitosa, existen 10 pasos y hay que considerarlos. El primero es la identificación de interlocutores. El segundo, el análisis tecnológico disponibles. Esta lámina rescata un poco lo que hemos venido platicando. El tercero es la selección de la herramienta tecnológica pertinente. La gestión de horarios, que es una de las preguntas que acabo de ver, que cuánto dura. Ahorita les digo cuánto dura, ¿sí? El intercambio de archivos, ¿verdad? La documentación, preparar la documentación necesaria. Realizar pruebas previas, ¿sí? La convocatoria de reunión para los procesos o por proceso, ubicar el clima laboral y contar con los imprevistos. Este punto 10 es muy importante. Repito, desafortunadamente la tecnología no tiene palabra y entonces hay que estar preparados para todo eso, porque si no nos falla absolutamente nada, es una maravilla de proceso. Pero si llega a fallar algo, esperemos que el fallo sea lo menos perjudicial y que se pueda reparar de manera inmediata. ¿Quieres comentar algo, Edith? Bueno, creo que en nuestro ensayo general al webinar hablábamos, y esto no te lo he escuchado ahorita en comentario, es que si se pierde la conectividad, obviamente lo que implica esto es una llamada telefónica para ver que las dos partes estén viendo dónde está el fallo de la comunicación,
y que eventualmente habrá la oportunidad, y si así se decide conveniente, pues que pueda gestionarse también alguna comunicación vía telefónica, vía WhatsApp. ¿Es así? Así es. Sí, sí, sí. Ok, no nada más Con una de las como... láminas, sí. Así es. Bueno, es un tema muy interesante y la verdad es que estoy sorprendida de la cantidad de preguntas que tenemos que resolver en el tiempo que nos queda, pero hicimos una recopilación y permítanme, vamos a mostrar las preguntas que a partir de lo que viene siendo la adopción de las auditorías remotas como una solución al tema sanitario, han surgido por parte de ustedes. Entonces, con esto tal vez vamos a empezar a resolver y empezar a redondear algunas de esas inquietudes. Las voy a leer, si me permites, Martín. Sí, antes de que inicies, Edith, por favor, aquí en el chat escrito, hay dos que me parecen muy importantes. Bueno, es un beneficio, aquí lo menciona Joel, dice un beneficio para la empresa es que no se pagan viáticos de auditores. Ese es un súper beneficio. ¿Sí? Otro elemento importante es cuánto dura una auditoría remota. El tiempo de la auditoría remota está establecido en el plan de auditoría. Así como en la auditoría presencial les llega un plan previo, también en la remota les llega un plan previo. La auditoría remota generalmente es una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde, ¿sí? No puede exceder más del tiempo. Y ya lo había enmarcado por ahí, Edith, importante que con las auditorías remotas el tiempo se optimiza un poco más porque se eliminan hasta cierto punto algunos distractores propios del contexto de cada organización. Quería comentar eso, Edith, y pues pasamos a las preguntas frecuentes. Sí, sí, porque ahorita estaba revisando en el chat y ahí como por ahí se van a ir complementando algunas cosas. Bueno, antes de este webinar, las preguntas que hemos recibido son, ¿por cuánto tiempo puede posponerse la auditoría de recertificación sin suspensión o cancelación de la certificación? ¿Por cuánto tiempo puede posponerse la auditoría de vigilancia, ¿sí? Sin suspensión, cancelación de la certificación actual? Otra pregunta. ¿Cuál es la duración de la auditoría remota? Como te comentaba, se van a ir contestando las inquietudes. Así es. Sí, y por último, espérame un tantito, aquí está. ¿Qué sucede si no se puede observar la implementación de los procesos o actividades durante la auditoría? Durante una auditoría remota, ¿cómo se mantiene la seguridad de la información? Esas son como las preguntas recurrentes y yo creo que la que no hemos tocado es esta última que me parece muy interesante. Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a cada una de ellas, ¿sí? En la parte de recertificación. Repito, todo esto tiene un sustento legal y dentro de los estatutos que generan estos documentos viene lo siguiente. Como es de recertificación, ya se conoce a la organización, ya se sabe cuál es el estado de su sistema, ya se sabe qué tan robusto es el sistema. En el sentido estricto, en el sentido muy estricto, ¿cuánto tiempo puede posponerse? No se puede posponer. Una vez llegando el tiempo de límite, pues tendría que buscar su recertificación. Pero la ventaja y la bondad de estos lineamientos legales dice que si ya se tiene suficiente evidencia recopilada, ¿sí? Se puede posponer hasta 6 meses, no exceder de 6 meses, ¿sí? De la fecha de vencimiento original. Esa es una gran ventaja para una de recertificación. En la siguiente pregunta, ¿por cuánto tiempo puede posponerse la auditoría de vigilancia sin suspensión, cancelación de la recertificación actual? Aquí es el tiempo necesario que acuerden con el organismo certificador, en este caso con ARS, siempre que no se exceda de el calendario ya establecido, ¿verdad? Para dar fin a la recertificación, a la fecha de recertificación. ¿Sí? Aquí puedo hacer un paréntesis, Martín. ¿Sí? Aquí en estas dos preguntas radica mucho ahora sí, los estatutos o los lineamientos que marque su organismo de certificación. Ustedes estando en ARS tienen, al momento de hacer la contratación del servicio,
Obviamente les mandamos un contrato de servicios un poquito largo, pero también viene acompañado de ciertos anexos. Y en esos anexos se especifican algunas reglas del juego cuando hay alguna situación de emergencia, y digamos que COVID-19 es una situación de emergencia, lo que permite a nuestro organismo de certificación, cuando llega un cliente con alguna de estas dos preguntas, evaluar los supuestos que nos ha mencionado Martín: la evidencia, la madurez del sistema, y la información que hemos recopilado con ustedes. Entonces, para efectos, si tú eres un cliente ANS y estás en alguna de estos dos supuestos, lo que yo te recomiendo es que toques base con nosotros para hacer una revisión específica de tu caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendremos que ver la cuestión de cuánto tiempo lleva ya tu sistema, cómo está documentado todo, y de esta manera poderte resolver de forma formal, por escrito, tus inquietudes. ¿Es así, Martín? Así es. Perfecto. Ahora sí, la duración de la auditoría remota, bueno, esa ya la contestaste. Ya la habíamos comentado. Sí, ¿qué sucede si no puede ser observada la implementación de los procesos o actividades durante la auditoría? Bueno, si no se puede ver, aquí la intención es tener todo el proceso, ¿sí? Si hay algunos procesos que no se pueden ver como tal, por la situación, estos se revisan en la siguiente auditoría, ¿sí? O sea, no se les exime, ¿sí? Generalmente estos procesos se presentan, o esta situación se presenta en una auditoría de vigilancia, en una auditoría de certificación. Acuérdense que se tiene que evidenciar que está implementado toda la norma en su sistema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esto. Muy bien. ¿Y la cuestión de la seguridad de la información, Martín? Durante una auditoría remota, ¿cómo se mantiene la seguridad de la información? Bien, aquí el estatuto que establece ARMS en cuanto a confidencialidad y a seguridad es exactamente el mismo. Solamente en una auditoría remota se les va a pedir la evidencia necesaria para poder demostrar que un proceso está trabajando de manera pertinente. Se mencionaba a lo largo de las auditorías que se les piden videos o fotografías. Estos videos y fotografías, el auditor hará uso simplemente para verificar que el proceso está implementado o está teniendo buenos resultados. Yo como auditor no puedo decir, mira, pues entonces mándame la fotografía de todo tu personal masculino o femenino porque los quiero conocer. O sea, ¿eso para qué te va a servir? Evidencia de qué es, ¿sí? O en su defecto, si vamos a hacer un recorrido, te pido que mandes un video o, si es posible, haces el recorrido con tu celular o con tu cámara para que yo pueda ver las instalaciones y la evidencia se queda ahí. No se puede, nosotros no hacemos uso de evidencias que son solamente del cliente. En caso de que la EMA requiriera alguna, porque es nuestro organismo rector, en caso de que la EMA lo requiriera, nosotros solicitamos el permiso correspondiente con el cliente para poder mostrarlo. En caso, si no es así, no hay forma. Esa es una forma de mantener la seguridad y la confidencialidad de todo el sistema de nuestros clientes. Perfecto. Pues bueno, esas son como las preguntas que nos fueron llegando, y como te comentaba, algunas de ellas ya se fueron contestando de las inquietudes de los participantes. Sin embargo, quisiera darle voz a Mari Carmen para que nos haga favor de leer unas inquietudes que nos hicieron llegar vía correo electrónico en los pasados días previo a este webinar. ¿Sí? Adelante, Mari Carmen. Sí, claro que sí, gracias. Buenas tardes. Cintia Salomé López nos pregunta: en el plan de calidad, ¿deberemos ajustar el alcance a auditorías a interna, externa y o remota? No es necesario que lo especifiques. Lo que tú tienes que hacer es, si en tu plan, identificar las auditorías que vas a realizar, ¿sí? Y de acuerdo a tu contexto, naturaleza y situación, mencionar, lo puedes dejar de manera general, que puede ser remota, que puede ser virtual o puede ser presencial, ¿sí?
queda abierto. El hecho de que la norma no te exige que tengas que hacer una auditoría de un solo tipo. Esto va a depender del contexto y de las necesidades y características de cada organización. Así es. Mari Carmen, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, la otra pregunta es, como auditor interno, ¿deberemos tener la calificación con alcance en auditorías remotas? La calificación, no. Tienes que tener la calificación de auditor, ¿sí? Y esto va a conllevar, si vas a hacer auditorías remotas, que tengas preparación en el uso de tecnologías. ¿Sí? Sí. Marlene, ¿nos compartes la siguiente pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Kawich pregunta lo siguiente. En el entendido de la diferencia entre auditoría remota y virtual, ¿es posible combinarlas en un ejercicio de auditoría? Sí, habíamos comentado que es importante y se puede realizar en un ejercicio de auditoría interna. De auditoría externa no es tan sencillo, pero de auditoría interna sí, sí, sobre todo porque los auditores, los auditores internos son dueños del proceso y tienen acceso a toda la información desde cualquier punto de donde se encuentren. Muy bien. Marlene, también por ahí tenías unas preguntas que nos hizo llegar Eva. Creo que nos está viendo desde Facebook. Ok, bueno. La ingeniera Eva Vargas tiene 3 preguntas. Empiezo con la primera. ¿Qué elementos se deben considerar para la planificación y ejecución de las auditorías remotas? ¿Qué elementos? Bueno, habíamos mencionado, primero, preparar la auditoría. ¿Cómo se prepara una auditoría de manera presencial? ¿Sí? Segundo, identificar las características que me van a llevar a generar una auditoría remota. Tercero, lo habíamos mencionado también, identificar toda la tecnología que voy a utilizar para poder realizar la auditoría remota. Ok. ¿En qué momento es más conveniente realizarlas? En el momento, si es una auditoría remota por parte del organismo certificador, ¿sí? Eso se platica, se acuerda, se establece, pero de manera general no hay ninguna especificidad de momento de cuándo lo aplique. Eso va a estar en función de las necesidades. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer una auditoría, por ahí vi algunos invitados de Pemex, el auditor interno se encuentra en un lado y no se puede desplazar a una plataforma, por ejemplo, pero tiene que hacer la auditoría interna de esa plataforma, pues será el momento adecuado para poder utilizar una auditoría remota. Eso, repito, lo va a definir el contexto y las necesidades propias de cada organización. Ok. ¿Y cómo presentar la información como evidencia de cumplimiento? ¿Cómo presentar? Si se refiere a los registros, igual puede ser a través de archivos escaneados, puede ser a través de imágenes, y puede ser tan sencillo como lo envío por WhatsApp o lo dejo en un servidor, ¿sí? La información que se tenga que presentar como evidencia. Fotografías, videos, registros. Yes. De parte de Beatriz Vera pregunta si las auditorías de certificación pueden ser remotas. Sí, sí, sí. Lo que nosotros estamos recomendando es que, bueno, en caso de como estos que se presentan, pues sí, no hay ningún documento que diga que la certificación no puede ser remota. Y en caso como esta alerta sanitaria que estamos viviendo, pues lo puede ser. Ahora, lo que AMS recomienda es que en la primera auditoría, que la auditoría de certificación fuese presencial para poder tener el contexto general de instalaciones de nuestros clientes, ¿sí? Y posteriormente, si se requiere solicitar una auditoría remota, no importa que no existan contingencias, se puede realizar. Vamos, esto es con la finalidad de poder conocer las instalaciones, saber en dónde se está desarrollando
e implementando su sistema, las características, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún documento dice que las auditorías de certificación tengan que ser siempre presenciales. Perfecto. Mari Carmen, ¿nos puedes dar la lectura de una siguiente pregunta del combo de preguntas y respuestas? Sí, claro, con gusto. Si a una empresa nos toca nuestra auditoría en julio, ¿nos tocará de manera virtual o presencial? Mari Carmen, creo que ahí es con Patricia de Tulet. Ya el coordinador se va a estar contactando con Patricia directamente por vía correo electrónico. Ok, gracias. De nada. Aquí, Pero, nada más para responder a todos los invitados, pudiese ser alguna intención de ello. Su auditoría le toca en julio. Va a depender de la organización, en este caso, en este momento, de la emergencia sanitaria. Hay que identificar si ya están operando, cómo están operando, ¿sí? Y ver los lineamientos federales, ¿verdad? Para que si se desea una auditoría presencial, ¿sí? Cubrir todos estos lineamientos de sana distancia, de salud, del regreso normal. En caso de que no sea así, sino que estén trabajando, no sé, en una zona de alto riesgo, etcétera, etcétera, lo recomendable es una auditoría remota. así es. Y aquí también hay unos comentarios en el chat en donde mencionaban qué sucede si mi estado tiene un semáforo rojo. Creo que entra muy bien en lo que acabas de comentar. Así es. Y Sí. básicamente también sería importante comentarles a ustedes, clientes, que seguramente ya tienen implementado un protocolo de salud y higiene, y para efectos de nosotros, que vamos a ir como un tercero a sus instalaciones, pues obviamente siempre va a ser requerido que si dentro de tu protocolo tienes considerada que se pueden hacer las visitas en sitio, nos tienes que documentar de qué es lo que requerimos cubrir para poder pasar tu protocolo. Y si no están permitidas, también nos tienes que avisar con tiempo para entonces generar el programa de auditoría que corresponda de acuerdo a tu lineamiento. ¿Es así? Así es, así es. Marlene, la siguiente pregunta. Claro, Israel Kawich pregunta lo siguiente. ¿El plan de auditorías va a especificar puntualmente qué elementos son los que va a requerir que la organización prepare esos videos y fotografías? Así es. Sí, el plan de auditoría tiene que estar muy bien especificado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo voy a auditar al departamento de compras. Pues, ¿qué es lo que necesito del departamento de compras? Registros tal vez de entradas, registros de salidas, específicamente cuáles, de qué mes. No tiene sentido que yo vaya a revisar los registros de enero cuando ya estoy en agosto. Entonces tendrá que ser los registros muy específicos para poder revisarlos. Se tiene que especificar bien qué es lo que se tiene que revisar. Si yo voy a revisar la competencia de los auditores y si tengo un equipo de auditores de 20 auditores, pues no puedo revisar todos. Yo tendré que decir, voy a revisar los expedientes de los auditores Juan Hernández, Julio García, Verónica Gallardo, etcétera, etcétera. Muy específicamente para que se vaya preparando todo ese archivo y el auditor pueda revisarlo de manera específica y puntual. Bien. Voy a plantearte una pregunta que nos manda César Ledesma. Dice, este año tan complicado, ¿habrá algún criterio para la revisión de los indicadores, dado que el trabajo no ha sido regular para la revisión de indicadores, ya sea por la ausencia de responsables del procedimiento o por el cierre de algunas áreas? Muy bien, muy interesante la pregunta. Sí, obviamente los indicadores por esta situación se modificaron, algunos no se están logrando o no se han logrado o no se van a lograr, ¿sí? Eso no es problema
sí y solo sí empiezo a considerar mis protocolos. Es decir, hace un momento Edith mencionaba lo siguiente, los protocolos de sanidad. Esta situación que se suscitó, esta pandemia por la que estamos pasando, en algún momento tendría que haber estado considerada en mi identificación de riesgos, en mis riesgos. Si no fue así, entonces la tengo que considerar. En este momento, no alcanzo mis indicadores, está bien, no los alcancé, pero ¿qué es lo que vas a hacer para alcanzarlos una vez que salgas de esto? Y entonces ahí tenemos que unir mi análisis de riesgos derivados, no de esta pandemia, sino de cualquier otra o de cualquier situación versus, llámese influenza, lo que sea, ¿sí? ¿Cómo le va a impactar a mis indicadores y qué es lo que tengo que hacer? Muchas empresas están en esta situación. No es tan alarmante, ¿sí? Porque tampoco, acuérdense que los auditores van a darle seguimiento a lo que ustedes dicen que van a realizar. Yo pongo mis indicadores y mis metas y no las logro, ok, no las lograste. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Pero además no las estás logrando no porque tú quieras, sino por una situación a nivel mundial, ¿no? Aquí sí no pueden decirte, te voy a poner una no conformidad porque no lo lograste. O sea, te la voy a poner si no tienes medidas de acción, eso sí, pero si tienes medidas de acción, no se puede poner no conformidad. Se le tiene que dar seguimiento, eso sí, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con él. Muy bien. Martín, ya son las 5:15. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas. Sabemos y sabíamos que era un tema que iba a requerir de un poquito más de tiempo. Entonces, no sé si tienes oportunidad de contestar una pregunta más. Y lo que sí nos comprometemos con ustedes es que todas las preguntas que no fueron resueltas en este momento, vamos a generarla, o sea, las vamos a hacer llegar a Martín para que de esta manera nos dé las respuestas y hacérselas llegar a ustedes. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien. Marlene, ¿nos puedes dar lectura de la última pregunta del día, por favor? ¿De la última pregunta? Sí. Ok. Bueno, César Ledesma dice, en un año tan complicado como este, ¿habrá algún... Esa ya la leímos, perdón. Ok. ¿Puede ser la de Jesús Covarrubias, la que está arriba? Jesús Covarrubias. ¿Sabes qué? Arriba está la de Laura Molina, Elizabeth. A ver si quieres la leo. En una situación normal se podrá seguir realizando auditorías remotas, suponiendo a partir de octubre del 2020. Sí, repito, ahorita por la situación sanitaria se le da un poco más de auge a las auditorías remotas, pero en ningún momento son prohibitivas cuando nos encontremos en una situación normal. La única característica que hay que considerar para una auditoría remota es el acuerdo entre el organismo certificador y el cliente. Muy bien. Bueno, definitivamente las preguntas van a seguir saliendo y yo creo que lo que es muy importante rescatar de nuestra sesión es que las auditorías remotas no son un invento de este siglo. Creo que ya vienen respaldadas desde hace mucho tiempo en todas las guías de ISO 19000. Los organismos de certificación también los tenemos considerados para situaciones de emergencia. Lo que es importante para cada uno de ustedes es que tengan conocimiento y tengan claridad de que todos, ahora sí que los contratos que ustedes tienen con nosotros tienen respaldados y tienen también ciertos anexos que pueden apoyarlos para resolver algunas inquietudes en cuanto al tiempo, en cuanto a qué aplica si hay una situación de emergencia. El día de hoy quisimos tocar este tema porque yo creo que más allá de que si son 20 días, 6 meses, que si es un celular, que si es una computadora,
Lo que nosotros hemos encontrado es que este espacio o en esta charla básicamente es dejarles a ustedes también abierta la posibilidad de que dentro de su matriz de riesgos ya saben que puede haber un COVID o puede llamarse otro incidente a nivel mundial que pueda afectar las operaciones de forma natural o de forma normal como estábamos acostumbrados, pero sus organizaciones pueden tener acceso a este tipo de herramientas como son las auditorías remotas para realizar sus auditorías internas. Hoy nos quedamos muy claros de que es una auditoría remota y que es una auditoría virtual y Martín nos acaba de comentar, para una auditoría interna, que es el ejercicio que ustedes realizan, pueden hacer uso de los dos. Para una auditoría de tercera parte como la de nosotros, tiene que ser una auditoría remota. ¿Sí voy bien, Martín, o me regreso? Así es, va bien, va muy bien, muy bien. Bien. También ahorita un tema que es también muy importante y fue una duda muy constante en los últimos días, oye, ¿qué sucede con mis indicadores? Ya también Martín nos explicó, si en una situación anormal, la que está sucediendo ahorita y que no es nada más de esta región, sino a nivel mundial, pues obviamente hay otras cuestiones que puedes utilizar para subsanar esta situación, como vienen siendo las acciones que estás tomando para poder llegar otra vez a tus niveles. Y seguramente vas a tener que hacer un replanteamiento, una revisión pues de todas tus metas y de las acciones que estás poniendo en acción para poder cumplir. Y yo creo que otra cuestión que no está de más ponerla y que lo mencionamos es las auditorías en sitio o dentro de tu organización. Sí se van a poder realizar bajo los protocolos de higiene y seguridad que obviamente tanto ARMS ya está estableciendo para poder llevar al auditor a ciertas instalaciones, como los protocolos que tú ya debes de tener institucionalizados y que de cierta manera nos tienes que hacer conocimiento de ellos para nosotros poder cumplirlos y realizar la auditoría. ¿Sí? También las cuestiones de puedo mantener mi certificación, puedo solicitar la certificación, también las auditorías remotas lo hacen posible y, insisto, es una herramienta que llegó para quedarse. Martín, no sé si podamos redondear ya este tema. Sí, pues lo has dicho todo acertadamente, Edith. Las auditorías remotas son una excelente herramienta, ¿sí?, que nos van a permitir dar cuenta de nuestro grado de implementación o robustez que tenemos en nuestros sistemas de gestión, ¿sí? Y va a beneficiar, trae muchos beneficios a las organizaciones, al personal también. Lo único que tenemos que hacer es que si tenemos tecnología en la organización, hay que sacarle provecho. La tecnología no solamente es para mandar correos, no solamente es para hacer hojas en Excel automáticas, es mucho más la tecnología. Hablando de la parte educativa, la tecnología no por nada están muy señaladas desde la Secretaría de Educación Pública y las universidades, la NUYES, las competencias en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, hay que estar a la vanguardia, pero no solamente de tener el equipo, sino de saberlo utilizar, sacarle el mayor provecho, ¿sí? Y como bien menciona el eslogan, estas auditorías llegaron para quedarse. Esto es de lo rescatable. Yo trato de ser siempre lo más positivo que se pueda y si hay algo malo, trato de ver la parte positiva y de todo lo malo que ha generado esta situación, esta alerta sanitaria, es que le dio realce, reimpulso a un proceso de auditoría, sí, que tiene muchas ventajas. Y que favorece a todos, favorece a las organizaciones, favorece en este caso a ARMS como organismo certificador y favorece al país definitivamente y favorece a los trabajadores. Así es. Bueno, pues ciertamente quedaron muchas preguntas pendientes y reitero, nuestro compromiso será plasmar todo esto, bajar todas las preguntas, las vamos a contestar uno a uno.
Israel, te contacto de forma directa en un momentito más para resolver tu inquietud. Nada más, mándame un mensajito que estás disponible para que te pueda marcar. Y a nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo, dejen sus preguntas y nosotros nos vamos a dar la tarea de responder una a una. Déjanos tu correo electrónico también para poderte hacer llegar la respuesta. Damos por terminada la sesión el día de hoy. El tema no se agota, pero esperamos que estas guías y estas pautas te hayan sido de utilidad. La presentación del día de hoy, ahorita pido la autorización de Martín. Una vez que él me autorice, hacemos la entrega de este material, pero pues lo que sí quiero dar una premisa es que a todos nuestros clientes en el transcurso de los siguientes días van a recibir ya lo que viene siendo el manual de auditorías remotas, lo que son pues un poquito más robustecido de los puntos que vimos el día de hoy, y que pues Martín se encargó de hacer esa obra de arte. Entonces ya lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y quienes nos están acompañando, pero que aún no son nuestros clientes y que eventualmente tendrán algunas inquietudes, y como comentamos, cada organismo de certificación tiene sus pautas, pues también la invitación es acérquense con su organismo de certificación y revisen qué es lo que aplica en este caso para ustedes. Les agradecemos mucho el habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana tendremos como un tema que tocamos ahorita, los protocolos de seguridad e higiene. Nos estará acompañando un especialista en ese tema para que nos acompañen. En breve les haremos llegar la invitación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Webinars Live de ARMS en México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Así es. Gracias. Hasta luego.